Siguiendo con los videos, vamos entonces a estados de la materia. La materia se presenta básicamente en tres estados o formas de agregación. La materia la encontramos entonces en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre. Solo algunas sustancias pueden hallarse en modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un estado concreto, así los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono se encuentran en estado gaseoso. Los sólidos tienen forma y volumen constante y se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. ¿Qué significa esto? Que los sólidos generalmente vamos a usar como ejemplo el agua. El agua en estado sólido es un hielo, imaginémonos un cubito de hielo. Bueno, tiene una forma física definida, es un cuadrado, si tengo una cubetera cuadrada. No lo puedo deformar aplastándolo un poquito. Y no se altera mientras esté en estado sólido la forma. Y tiene cierta rigidez. Hay lagos que se congelan y pasan camiones por arriba de los lagos. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí tienen volumen. Un litro de agua ocupa exactamente 1000 centímetros cúbicos de volumen, que esto lo estuvimos viendo en los videos y en las actividades pasadas, y también en la primera actividad de todas. La variabilidad de la forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Esencialmente entonces no tienen forma física, pero sí tienen un volumen definido. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y de presión. ¿Qué significa? Que los gases, por supuesto que no tienen forma física, no tiene una forma definida el gas puede ocupar cualquier forma en donde yo lo contenga. Por ejemplo, lo mismo que el agua. Los pongo en una botella, va a tener la forma de una botella. Los pongo adentro de una bolsa, va a tener una forma amorfa en función de la bolsa. Tanto el gas como el líquido. A diferencia del líquido, los gases no tienen volumen fijo. Por ejemplo, yo agarro un litro de agua, lo pongo adentro de una botella de un litro y no puedo aplastar el agua para que me ocupe media botella. Ahora, el gas sí, yo lo puedo hacer eso. Puedo, por ejemplo, poner adentro de un compresor de aire de 50 litros, puedo poner 50 litros de aire, pero puedo poner otros 50 litros más y empiezo a comprimir el aire. Después cuando le saco el tapón o abro la válvula, va a salir ese aire comprimido. ¿Eso qué significa? Que el volumen del gas no es fijo, no es definido. Vamos a empezar entonces con los sólidos. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a que las partículas que los forman están unidas por fuerzas de atracciones grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. El estado sólido de las partículas solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Las partículas en el estado sólido, propiamente dicho, se disponen de una forma ordenada con regularidad espacial geométrica, que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos hablando de los estados de agregación de la materia, el estado molecular de un sólido. Imaginémonos que yo tengo un microscopio muy potente, que no existe en la realidad, y puedo ver,
por ejemplo, la estructura molecular del agua. Imaginémonos que esto es un cubito de hielo y yo puedo ver las moléculas del agua cómo están formándolos. Las moléculas, que son estos globitos que tenemos acá, serían lo que terminan formando entonces el hielo, la forma cristalina del agua, que la conocemos como el hielo. Si se fijan, tienen una forma ordenada. Las bolitas están todas equidistantes, o sea, todas están a la misma distancia y todas están ordenadas. Sí tienen una vibración, ven que tienen un pequeño movimiento, pero esta bolita de acá no se traslada hasta esta bolita de acá, queda quieta en este lugar. Acá en el simulador lo que voy a hacer es le voy a aumentar la temperatura. Entonces empiezo a subir la temperatura, la subo al máximo. Tengo casi 110 grados. El agua en este estado, a esta temperatura, se me evaporaría y no tendría esta forma de organizarme. Pero vamos a cambiar entonces el material y vamos a suponer que esto, en vez de ser un pedazo de agua, es un pedazo de hierro. Las moléculas empiezan a vibrarse mucho. Voy a tener cambios en las propiedades físicas de este pedazo de hierro. Al vibrar tanto las moléculas, yo al hierro lo puedo doblar. Por eso los herreros, para darle forma, por ejemplo, a una herradura de un caballo, calientan el material y lo que logran es esta vibración molecular. Entonces el metal se vuelve maleable y el herrero puede doblar mucho más fácilmente la herradura para darle la forma que quiere. Vuelvo a bajar la temperatura y las moléculas vuelven a volver a un estado de reposo. Vamos con los líquidos. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por una fuerza de atracción menor que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no mantengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explican estas propiedades como la fluidez o la viscosidad. Los líquidos tienen movimiento desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas como si fueran una. Se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumentan la movilidad de las partículas, su energía. ¿Qué acabo de leer o de explicar? Los líquidos, si yo vuelvo a mirar, por ejemplo, agua con un supermicroscopio y pudiese ver el orden molecular de que está compuesta el agua, vería que estos globitos serían las moléculas del agua que se están moviendo libremente. Si siguen una de las bolitas, la voy a ir siguiendo con el mouse, puede moverse libremente y recorrer todo el lugar, toda la estructura que tenga este elemento. ¿Esto qué le permite al agua? Que no tenga, o a cualquier líquido, que no tenga una forma física definida. Es lo que les expliqué antes. Yo al agua la pongo adentro de una botella, va a adoptar una forma cilíndrica. Lo pongo adentro de una caja al agua y va a adoptar una forma de cubo. Lo pongo en una bolsa y va a tener una forma indefinida. La rompo a la bolsa y se me cae el agua al piso y se me va a desparramar por el piso. Las moléculas van a adoptar cualquier forma que presente, digamos, en donde está contenida este agua. Al aumentar la temperatura, igual que al estado sólido, esas moléculas cada vez más empiezan a moverse. En este caso, vamos a hacer el ejemplo, si con el agua yo llegué a los 70 grados, el agua recién empieza a entrar en estado de ebullición, empieza a evaporarse recién a los 100 grados. Entonces, tranquilamente esta simulación podría ser de agua, las moléculas se mueven mucho, giran como locas, vamos a decir, pero siguen estando contenidas y siguen estando juntas. Si yo pudiese en este simulador pasarme de los 100 grados, lo vamos a ver más adelante, las moléculas se empiezan a separar.
Si al moverse más rápido, el agua cambia lo que dijimos antes, que es la viscosidad. Por ejemplo, el aceite, cuando está frío, es más pegajoso, es más duro, menos viscosidad tiene. En cambio, cuando yo caliento al aceite, se vuelve más viscoso, se vuelve más como el agua, menos duro, menos pegajoso. Esto es lo que les decía de la fluidez, que es la capacidad de los líquidos y los gases para moverse progresivamente hacia un lugar o pasar a través de orificios pequeños, debido a la capacidad de las partículas de desplazarse. Por ejemplo, si un líquido está más caliente, es más fácil que pase a través de un orificio pequeño que si está frío. La viscosidad es la propiedad de los líquidos que indica la dificultad con que estos fluyen. Un líquido es más viscoso cuanto menor es su fluidez. La viscosidad es debida a las fuerzas e interacciones entre las partículas de rozamiento de las mismas, que limitan su movilidad. Por ejemplo, si yo lleno una botella con agua y la doy vuelta rápidamente, el agua va a salirse de la botella. En cambio, si yo lleno esa botella con aceite, si el aceite es muy viscoso, va a tardar mucho más tiempo la botella en poder desprender todo el aceite. Va a salir el grueso, pero va a quedar aceite pegado en las paredes de la botella y va a quedar goteando por muchísimo tiempo. Eso es que tiene mucha viscosidad. Vamos a ir entonces ahora a los gases. Los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos, como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas unida por el volumen también es muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite, que se reduce mucho si el volumen en el que se encuentra confinado un gas pasara a estado líquido. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta su presión. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Acá tengo un gas que está en estado gaseoso a 10 grados. Si yo le aumento la temperatura, las partículas empiezan a moverse mucho más rápido y empiezan a chocar contra las paredes que lo contienen mucho más fuerte y mucho más seguido. Esto lo que termina haciendo es aumentando la presión que tiene ese gas. Un cambio de estado por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro. Decimos que ha cambiado de estado. En el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite. Y si calentamos agua líquida, vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se modifican las condiciones en las que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. Si se calienta un sólido, llega un momento que éste se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es de 0 grados a la presión atmosférica normal. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa del líquido formándose burbujas de vapor por su
interior se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de la sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, a la presión atmosférica normal. En la simulación vamos a ver entonces qué pasa con los cambios de estado. Encendemos el mechero. Esto es un mechero, acá tengo una probeta con hielo y tengo la temperatura. Lo tengo a menos de 0 grado, que estaría por acá, por eso está en estado sólido el hielo. A medida que vaya calentando, se va a ir derritiendo el agua y va a ir subiendo la temperatura. Fíjense que cada vez va subiendo más el agua y va desapareciendo el hielo. Al mismo tiempo, fíjense cómo van cambiando el movimiento de las moléculas. Ahí ya cambió completamente de estado y se transformó de estado gaseoso en estado líquido. Y al empezar a acercarnos a los 100 grados, si bien falta un poco, fíjense lo que empieza a pasar. Algunas moléculas empiezan a extender y empiezan a ocupar todo el espacio disponible. Esto es pasaje de estado. Esta molécula pasó de estado sólido, lo mismo que esta, a estado gaseoso. Perdón, de estado líquido a estado gaseoso. A medida que llegamos a los 100 grados, cada vez se van a liberar más moléculas. Este es el punto de ebullición, cuando se empiezan a formar las burbujas. Y ya estoy llegando a los 100 grados. En donde prácticamente voy perdiendo todas las moléculas de esta forma ordenada y pasan a ocupar el lugar disponible. Bueno, entonces, en el estado sólido las partículas están ordenadas, se mueven oscilando alrededor de sus posiciones a medida que calentamos el agua. Las partículas ganan energía y se mueven más deprisa, pero conservan sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión, en el caso del agua a los 0 grados, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de atracción del estado sólido y abandonar las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del hielo, la temperatura se mantiene constante y empieza a formarse agua en estado líquido. En el estado líquido, las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de forma desordenada a medida que calentamos el líquido. Las partículas se mueven más rápido y la temperatura aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso de vaporización y algunas partículas tienen suficiente energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas se escapan es mayor, es decir, el líquido se evapora más rápidamente. Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se mueven las partículas es tan alta que en el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se produce en cualquier punto interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua, que suelen salir a la superficie. En este punto, la energía comunicada por la llama invierte en lanzar a las partículas al estado gaseoso y la temperatura del líquido no cambia, se mantiene en 100 grados. Esto es algo importante. En los puntos de cambio de estado, la temperatura se mantiene. Yo no puedo ir más allá de los 100 grados porque el agua cambia de estado.
y pasa a estar estado en gaseoso. Para tener agua a más temperatura de 100 grados, la voy a tener en estado gaseoso. Lo mismo pasa con el agua en estado líquido. Si yo quiero ir al agua, enfriarla a menos temperatura de 0 grados, lo puedo hacer, pero voy a tener el agua en un cambio de estado y la voy a tener en estado sólido. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho más espacio que en el estado líquido. Si calentamos vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube. Bueno, como actividad final, esto lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, al calentar un sólido se transforma en líquido y este cambio de estado se denomina, tienen que completarlo ustedes, es la tarea que me van a tener que entregar, la hoja con esta palabra que no se las voy a decir. El punto de fusión es la a la que ocurre dicho proceso. Al subir la temperatura de un líquido, alcanza el punto en el que se forman las burbujas en su interior y esto es el punto de... En este punto la temperatura del líquido permanece. Luego lo que hay que hacer es clasificar las características según correspondan a los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Entonces, les hago la primera, el resto lo hacen ustedes. Sólidos. Sólidos, les voy a poner el más fácil de todos, que es forma constante. Los líquidos tienen volumen constante. Y los gases tienen volumen variable. El resto lo tienen que ordenar ustedes. Con esto terminamos entonces los estados de la materia.